El olor a carbón y carne asada siempre me había parecido el aroma del hogar, o al menos de lo que se suponía que debía ser el hogar. Era el perfume de los domingos en casa de mis padres, una tradición tan arraigada como la hipocresía que flotaba en el aire junto al humo de la parrilla. Yo, Jimena, a mis 42 años, seguía asistiendo a aquel ritual no por devoción, sino por un sentido del deber tan pesado y antiguo que ya no recordaba cómo era vivir sin él. Ese domingo en particular, llegué con una botella de vino de la Ribera del Duero, uno de esos caros que a mi padre, Arturo, le gustaba presumir pero nunca comprar. Traía también una sonrisa que, por primera vez en mucho tiempo, no era del todo falsa. El viernes anterior, mi agencia de marketing digital había cerrado el contrato más importante de su historia, un cliente internacional que nos catapultaba a otro nivel. Era el fruto de 5 años de noches sin dormir, de fines de semana trabajando, de un esfuerzo solitario y obsesivo. Y por un instante, mientras caminaba por el jardín trasero de la casa donde crecí, me permití la ilusa esperanza de que, quizás hoy, ellos lo verían. Quizás hoy mi éxito sería motivo de orgullo y no solo una fuente de financiamiento. ¡Jimena! ¡Qué bueno que llegaste!, exclamó mi madre Marta, dándome un beso en la mejilla que se sintió más como un trámite que como un gesto de afecto. Justo a tiempo, tu padre ya casi saca la arrachera. Dejé el vino sobre la mesa cubierta con un mantel de plástico a cuadros. Nadie comentó sobre la etiqueta. Nadie preguntó cómo me había ido en la semana. La conversación, como siempre, ya tenía un centro gravitacional. Mi hermana menor, Valeria. A sus 32 años, Valeria se movía por el mundo con la certeza de quien cree que el universo le debe algo. Entró al jardín como una estrella de cine de bajo presupuesto, con unas gafas de sol enormes y un bolso de diseñador que yo le había regalado en su último cumpleaños, después de semanas de indirectas y pucheros. Su esposo, Leandro, la seguía un par de pasos atrás, con esa sonrisa floja de quien ha dominado el arte de vivir del esfuerzo ajeno. «Hermanita», dijo Valeria, abrazándome con cuidado de no arrugar su blusa de seda. «Pensé que no vendrías». «Nunca falto», respondí, con una sonrisa que ya se sentía tiesa. La tarde transcurrió como de costumbre. Yo escuchaba, asentía, hacía preguntas sobre la escuela de mis sobrinos, sobre los planes de remodelación de la cocina que, por supuesto, esperaban que yo costeara. Mi gran noticia, esa victoria profesional que me había hecho sentir en la cima del mundo 48 horas antes, se encogió en mi pecho hasta volverse insignificante. No había espacio para mis logros en un escenario donde el único guión era el de las necesidades de Valeria. Y entonces llegó el momento. Entre bocados de guacamole y sorbos de cerveza, Valeria sacó su teléfono. «Miren esta belleza», dijo, mostrando la foto de una camioneta SUV de lujo, blanca, reluciente. «Fui a verla ayer. Es un sueño, ¿verdad?» Hubo un murmullo de aprobación general. Mi padre comentó sobre la potencia del motor, mi madre sobre lo segura que sería para los niños. Yo permanecí en silencio, sintiendo una opresión familiar en el estómago. Sabía lo que venía después. Valeria bajó el teléfono, me miró fijamente por encima de sus gafas de sol y, con la naturalidad de quien pide la sal, soltó la bomba. «Oye, Jimena, ya te mandé el contacto de la agencia por WhatsApp, para que te encargues del enganche, ¿sí? Tómalo como mi regalo de cumpleaños atrasado». El silencio que cayó sobre la mesa fue denso, pesado. El chisporroteo de la carne en la parrilla pareció sonar más fuerte. Sentí todas las miradas sobre mí, expectantes. La de mi padre, que ya fruncía el ceño. La de mi madre, con esa expresión de súplica que yo conocía tan bien. La de Valeria, desafiante, segura de su poder sobre mí. Respiré hondo. Conté hasta 3 en mi mente.
El vaso de agua helada en mi mano se sentía como un ancla a la realidad. «Valeria», dije, y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. «No voy a hacer eso». Si hubiera lanzado una granada en medio de la mesa, el efecto no habría sido más dramático. La sonrisa de Valeria se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y ofensa. «¿Qué?», siseó, dejando el tenedor sobre el plato con un golpe seco. «Que no voy a pagarte la camioneta», repetí, mirándola directamente a los ojos. La incredulidad de Valeria se transformó en furia. Su rostro se enrojeció. Se puso de pie con un dramatismo que habría sido cómico si no fuera tan doloroso. «¡Eres una tacaña!», gritó, y la palabra resonó en todo el jardín. «¡Siempre tan egoísta! Te la pasas trabajando todo el día, ganas millones y ni siquiera puedes ayudar a tu propia hermana. ¿De qué te sirve tanto dinero si lo tienes guardado como una avara?» Leandro, su fiel escudero, asintió vigorosamente. «Jimena, sabes que lo necesitamos. Con los niños, los gastos, no es fácil para nosotros». Era una obra de teatro que habían ensayado 1000 veces, y yo siempre había sido la espectadora sumisa que terminaba pagando la entrada. Pero algo dentro de mí, ese día, finalmente se rompió. Mis padres, por supuesto, tomaron su papel. «Hijita, no seas así», dijo mi madre, con voz suave y suplicante. «Tu hermana es más frágil, siempre ha necesitado más apoyo. Tú eres la fuerte». La fuerte, la que no necesitaba apoyo, la que no sentía, la que no se cansaba, la que era, en esencia, un cajero automático con lazos de sangre. Pero fue mi padre quien asestó el golpe final. Se levantó, me señaló con un trozo de chorizo en el tenedor y, con una gravedad que pretendía ser paternal, pero que solo era autoritaria, dijo: «Es tu deber como hermana mayor cuidar de ella, Jimena. Para eso te ha ido tan bien en la vida, para apoyar a la familia». Deber, esa palabra, la llave de mi jaula, el yugo invisible que yo misma me había colocado 15 años atrás. No dije nada más, no había nada que decir. Me levanté de la silla, tomé mi bolso y, sin mirar a nadie, caminé hacia la salida. La voz de Valeria seguía gritando a mi espalda, llamándome egoísta, mala hermana, desagradecida. No me di la vuelta. Por primera vez, no me detuve a justificarme, a disculparme por mi propio éxito. Simplemente me fui. Mientras conducía de regreso a mi departamento, el Museo del Dolor, como yo lo llamaba en secreto, abrió sus puertas en mi mente. Las imágenes de mis 15 años de deber desfilaron ante mis ojos con una claridad brutal. La primera sala de la exhibición era la boda de Valeria. Yo tenía 28 años y acababa de conseguir mi primer gran proyecto como freelance. Tenía un pequeño colchón de ahorros destinado a dar el enganche de un departamento modesto. Una noche, Valeria me llamó llorando. Había encontrado el salón de sus sueños, el vestido de un diseñador local, pero sus ahorros y los de Leandro no alcanzaban ni para la mitad. «Yo merezco una boda de princesa, Jimena», sollozó. Por favor, ayúdame». Al día siguiente, mi madre me llamó. «Es un día muy importante para tu hermana, no la dejes sola». Esa tarde, transferí casi todos mis ahorros a la cuenta de Valeria mientras miraba los folletos de los departamentos que ahora tendría que posponer indefinidamente. En las fotos de la boda, yo sonreía, pero por dentro sentía el frío de un sacrificio no reconocido. La siguiente sala era el negocio de Leandro. Hacía unos 5 años llegó a una comida familiar con los ojos brillantes, hablando de una inversión infalible en criptomonedas. Necesitaba 250,000 pesos para empezar.
Yo, que trabajaba en el mundo digital, le advertí de los riesgos. Él me llamó pesimista. Mis padres me miraron con esa cara de «Ándale, apóyalo». Cedí. Le redacté un pagaré que firmó entre risas, como si fuera un juego. 6 meses después, el dinero se había esfumado. Leandro culpó al mercado, a la mala suerte, a todo, menos a su propia ineptitud. El pagaré nunca fue mencionado de nuevo. La galería más grande y dolorosa era la de las redes sociales. Era un montaje constante de su vida de lujo, financiada por mis largas jornadas de trabajo. Fotos de Valeria en Tulum, con un cóctel en la mano y el hashtag Blessed, publicadas el mismo fin de semana que yo trabajé 14 horas diarias para cumplir con la entrega de un proyecto urgente. Fotos de mis sobrinos con uniformes de colegios carísimos, cuya colegiatura yo pagaba puntualmente cada mes. Fotos de sus cenas en restaurantes de moda, de sus compras, de su fachada de éxito. Cada like que recibían se sentía como una pequeña espina en mi corazón. Y al final del museo, la sala más sagrada y profanada, el recuerdo de mi abuela. La vi en la cama del hospital, su mano frágil y arrugada en la mía. Su voz era un susurro. «Prométeme que cuidarás de Valeria», me dijo. «Es muy impetuosa, muy soñadora. No la dejes caer». Yo, con lágrimas en los ojos, se lo prometí. Le prometí amor, guía, apoyo emocional. Nunca imaginé que mi familia interpretaría esa promesa como una sentencia a cadena perpetua de servidumbre financiera. Habían tomado el último acto de amor de mi abuela y lo habían convertido en un arma para manipularme. Cuando llegué a mi departamento, el sol se estaba poniendo sobre Guadalajara. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un tapiz de puntos brillantes. Mi hogar era mi santuario, un espacio de orden y calma que contrastaba violentamente con el caos emocional del que acababa de escapar. El minimalismo de mis muebles, la limpieza de las superficies, todo era un reflejo de la vida que había construido para mí, por mí misma. Esa noche no lloré. La tristeza era un océano tan profundo que las lágrimas parecían inútiles. En su lugar, sentí una calma gélida, una resolución que se asentaba en mis huesos. Me serví una copa del mismo vino que había llevado a la comida, el que nadie había valorado. Me senté frente a mi laptop y la abrí. Había un archivo en mi escritorio, protegido con una contraseña compleja. Se llamaba Inversión Familiar BL. Lo creé hacía unos 10 años, no por rencor, sino por una necesidad casi patológica de poner orden en el caos, de cuantificar lo que sentía que me estaba desangrando. Al principio, era una forma de justificarme a mí misma los enormes desembolsos. Es una inversión en su futuro, me decía. Con el tiempo, se convirtió en un diario secreto de mi sacrificio. Abrí el archivo. La hoja de cálculo de Excel se desplegó en la pantalla, una cuadrícula implacable de fechas, conceptos y cifras, fila tras fila, documentando 15 años de mi vida. Agosto 2010. Pago de tarjeta de crédito de Valeria, 150,000 pesos. Mayo 2015. Enganche casa fraccionamiento Bugambillas, 2 millones pesos. Julio 2017. Presente. Colegiatura Colegio Alemán, 2 niños, 45,000 pesos mensuales. Enero 2022. Préstamo para viaje a Europa, 300,000 pesos. Marzo 2024. Liquidación deuda auto actual de Leandro, 180,000 pesos. Seguí desplazándome hacia abajo, pasando por pagos de seguros de gastos médicos, reparaciones de sus autos, remodelaciones de su casa, vacaciones, ropa. Cada cifra era un fantasma, cada línea un pedazo de mi vida que les había entregado. Llegué al final de la columna, seleccioné la celda y apliqué la fórmula de autosuma. Pulsé Enter. 10,450,000 pesos.
10.450.000 pesos. No sentí ira, no sentí resentimiento. Lo que sentí fue una profunda y abrumadora tristeza. El duelo por la familia que desesperadamente había querido comprar y que, evidentemente, no estaba a la venta a ningún precio. El duelo por la joven que fui, la que creyó que dar sin límites era la forma más pura de amor. Cerré la laptop. El número seguía brillando en mi mente. Ya no era una cifra, era un veredicto. La gota no había derramado el vaso, lo había estallar en 1000 pedazos. Y en ese silencio, con el sabor amargo del vino en la boca, supe exactamente lo que tenía que hacer. El ciclo de deber se había terminado. Era hora de cobrar la factura. A las 8 de la mañana del lunes, mi voz era la de una CEO, no la de una hermana herida. Licenciado Bernal, habla Jimena. Buen día. Necesito que nos veamos hoy mismo. Es para ejecutar el cobro de una serie de préstamos personales. Tengo toda la documentación en orden. Hubo una pausa al otro lado de la línea. El licenciado Bernal era mi abogado corporativo, un hombre brillante y metódico que me había ayudado a sortear las complejidades del derecho mercantil. Un asunto familiar era un desvío inusual. Por supuesto, Jimena. ¿Algo grave?, preguntó, con un tono de genuina preocupación. Nada que no se pueda resolver con números y contratos, respondí, y la frialdad en mi propia voz me sorprendió. Esa tarde, en su oficina, con vistas a la zona financiera de la ciudad, extendí sobre la mesa de caoba los frutos de mi fin de semana. No había dormido. Había pasado las últimas 36 horas en una especie de trance arqueológico, excavando en las ruinas de mi propia generosidad. Imprimí 15 años de estados de cuenta bancarios, resaltando cada transferencia a Valeria o Leandro. Rescaté correos electrónicos antiguos, con asuntos como «urgente hermanita» o «pequeño favor». Imprimí conversaciones de WhatsApp, un tapiz digital de súplicas y promesas de pago rotas. Y lo más importante, encontré los pagarés. Aquellos documentos que Leandro había firmado con una sonrisa burlona, ahora yacían sobre la mesa, pruebas irrefutables de una deuda reconocida. Pero la pieza central de mi arsenal estaba en una carpeta de color azul, la escritura de la casa en la que vivían. Hacía 10 años, cuando se casaron, compré la casa para ellos. Fue mi regalo de bodas. Pero una pequeña voz de cautela, un instinto de supervivencia que no supe que tenía, me hizo tomar una decisión crucial. En lugar de ponerla a su nombre, la coloqué dentro de un fideicomiso. Legalmente, la beneficiaria era Valeria, pero la fideicomitente y controladora del patrimonio era yo. Podía revocarlo en cualquier momento. Era mi red de seguridad, un por si acaso que ahora se revelaba como mi jugada maestra. El licenciado Bernal revisó cada documento con una concentración absoluta. Sus cejas se arqueaban cada vez más a medida que avanzaba. Cuando terminó, se recargó en su silla de piel y me miró con una mezcla de asombro y respeto profesional. Jimena, esto no es un asunto familiar. Esto es un caso del libro de texto. Tienes todo a tu favor. La pregunta no es si puedes actuar, sino cómo quieres hacerlo. Quiero hacerlo de una forma que no deje lugar a dudas. Quiero que sea metódico, irrefutable y, sobre todo, quiero que suceda en mi territorio. Mi siguiente llamada fue a la única persona de mi familia que nunca me había pedido nada, mi tía Ofelia, la hermana menor de mi madre, una mujer viuda, sabia y con una mirada que parecía ver a través de las fachadas. Le conté todo, desde la escena en la carne asada hasta el total en la hoja de cálculo. No me interrumpió. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «Ya era hora, mija», dijo al fin, y su voz estaba cargada de un alivio que parecía llevar años contenido.
Ya era hora de que te quisieras a ti primero. He visto cómo te consumían pedazo a pedazo y me mordía la lengua para no meterme. Pero esto es diferente. Te han faltado al respeto de la peor manera. Tía, necesito que estés ahí. Necesito un testigo. Alguien que entienda la historia completa. No tienes ni que pedirlo. Dime cuándo y dónde. Llevaré mi mejor rebozo para que vean que la cosa va en serio. Su respuesta me dio una fuerza que no sabía que necesitaba. No estaba sola en esto. El resto de la semana me dediqué a preparar la batalla. Transformé mi dolor y mi resentimiento en un plan de acción. Con la ayuda del licenciado Bernal, organicé toda la evidencia en 3 carpetas idénticas, de aspecto profesional, con separadores y etiquetas. Cada carpeta era una cronología de la deuda, un expediente de la dependencia. Era mi versión de la historia, contada no con lágrimas, sino con estados de cuenta y firmas en papel notariado. La Jimena emocional, la que buscaba aprobación, estaba siendo reemplazada por la Jimena CEO, la que exigía resultados. El jueves por la tarde envié un correo electrónico. La dirección era para mis padres, Valeria y Leandro. El asunto era formal, corporativo. Junta urgente sobre planificación financiera familiar. El cuerpo del mensaje era breve y directo, y a la necesidad de clarificar ciertos aspectos financieros a largo plazo, los convoco a una reunión en mi oficina este sábado a las 11 a.m. Es imperativo que todos asistan. Atentamente, Jimena. No hubo respuesta inmediata, pero podía imaginar las llamadas frenéticas entre ellos. Seguramente, su conclusión fue unánime. Mi desplante del domingo había sido un berrinche pasajero y, tras unos días de reflexión, había vuelto a mi papel de siempre. La junta sería sin duda el escenario donde yo, arrepentida, les ofrecería no solo el enganche de la camioneta, sino quizás algo más para compensar mi mal comportamiento. La arrogancia de su silencio era, en sí misma, una respuesta. El sábado por la mañana llegué a mi oficina a las 9. El edificio de cristal y acero en el corazón del Distrito Financiero de Guadalajara estaba casi vacío. El silencio era total. Preparé la sala de juntas, el corazón de mi imperio. Una larga mesa de madera pulida, 12 sillas de piel negra y una pantalla de 80 pulgadas en la pared. Desde los ventanales, la ciudad se extendía a nuestros pies. Era un lugar que irradiaba poder, mi poder, el que yo había construido. A las 10:30 llegaron el licenciado Bernal y mi tía Ofelia. Mi tía, fiel a su palabra, llevaba un hermoso rebozo de seda sobre los hombros. Su presencia serena era un contrapunto a la tensión que se acumulaba en el aire. A las 11 en punto llegaron ellos. Los vi por las cámaras de seguridad entrando al lobby con una confianza casi insolente. Valeria llevaba un vestido nuevo, probablemente esperando ir de compras después de la reunión. Leandro caminaba con el pecho inflado. Mis padres parecían aliviados, como si la crisis hubiera pasado. Su confianza se evaporó en el instante en que entraron a la sala de juntas. Sus sonrisas se congelaron al vernos a los 3 sentados a la cabecera de la mesa. La formalidad del lugar, la presencia de un abogado con un portafolio y la mirada impasible de mi tía los descolocó por completo. De repente, ya no estaban en su jardín, en su territorio, estaban en el mío. «Buenos días», dije, con un tono neutro que no invitaba a la charla casual. «Tomen asiento, por favor». Se sentaron torpemente en las sillas frente a nosotros, dejando un espacio vacío entre ellos, como si instintivamente buscaran distancia. «¿Qué es todo esto, Jimena?», preguntó mi padre, intentando tomar el control. «¿Un abogado? ¿Ofelia? No entiendo». «Estás aquí para entender, Arturo», respondió mi tía, con una calma que lo silenció. Yo no dije nada.
Asentí levemente hacia el licenciado Bernal. Él encendió el proyector. La primera diapositiva apareció en la pantalla gigante, el logo de mi empresa en la esquina superior y en el centro un título simple: Análisis financiero, Familia Valenzuela, 2010-2025. La cara de Valeria era un poema. Pasó de la confusión a la indignación en segundos. ¿Es una broma? El licenciado Bernal se puso de pie, con la postura de un hombre acostumbrado a dominar las salas de juntas. Su voz era tranquila, metódica, desprovista de cualquier emoción. No es ninguna broma, señora Valeria. La señorita Jimena me ha contratado para realizar una auditoría y presentar un plan de reestructuración de una serie de préstamos y apoyos financieros otorgados a ustedes durante los últimos 15 años. Comenzó la presentación. Fue una obra maestra de precisión corporativa aplicada a la disfunción familiar. No había acusaciones, solo datos. Gráficos de pastel que mostraban el porcentaje de la inversión destinado a vivienda, automoción, educación y gastos de estilo de vida. Una línea de tiempo que marcaba los desembolsos más significativos. Cada diapositiva era un golpe. Vi a mi padre quitarse las gafas y frotarse los ojos, como si no pudiera creer lo que veía. Mi madre tenía una mano sobre la boca, sus ojos llenos de lágrimas de conmoción. Leandro sudaba visiblemente, su camisa de lino pegándosele al pecho. Cuando apareció la diapositiva con las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp, las súplicas, las promesas, Valeria estalló. ¡Esto es ridículo! ¡Es una violación de mi privacidad! ¡Y todo eso eran regalos! ¡Regalos!, gritó, poniéndose de pie. Ningún juez te daría la razón. Es tu deber como hermana, tu obligación. Era la palabra que estaba esperando. La justificación final que ellos siempre usaban para absolverse de su propia responsabilidad. Ese fue el momento en que tomé el control. Me puse de pie lentamente. El silencio en la sala era absoluto, solo interrumpido por la respiración agitada de mi hermana. Caminé hasta la cabecera de la mesa y coloqué mis manos sobre el respaldo de mi silla. Miré a cada uno de ellos, uno por uno. Deber, repetí, y mi voz era baja, pero cortó el aire como un cuchillo. Obligación. Palabras interesantes. Deslicé las 3 carpetas perfectamente encuadernadas sobre la superficie pulida de la mesa. Se detuvieron justo frente a ellos con un sonido sordo y definitivo. El domingo, continué, fijando mi mirada en Valeria, me llamaste tacaña. Me humillaste frente a todos porque me negué a pagar tu auto nuevo. Dijiste que de qué me servía tanto dinero. Pues bien, aquí tienes la respuesta. Señalé las carpetas. Ahí dentro están las facturas. Cada recibo, cada transferencia, cada pagaré. El registro detallado de los 10.450.000 pesos que he gastado en ti y en tu familia durante los últimos 15 años. La cara de Valeria era una máscara de furia y pánico. Abrió la boca para protestar, pero yo no había terminado. Así que ahora vamos a hablar de deberes. O me presentas un plan para empezar a pagar lo que me debes. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. O te vas a la calle. Leandro soltó una risa nerviosa. ¿De qué hablas? No puedes echarnos de nuestra casa. Ahí fue cuando el licenciado Bernal, con una sincronización perfecta, sacó la última pieza de la carpeta azul y la colocó suavemente sobre la mesa, encima de las otras, la escritura del fideicomiso. De hecho, sí puede, dijo el abogado con la misma calma clínica. La casa en la que ustedes viven no es suya.
Es propiedad de un fideicomiso cuyo único control lo tiene la señorita Jimena. Legalmente, ustedes son ocupantes a título revocable. El silencio que siguió fue lo más cercano a la nada que he experimentado en mi vida. Fue un vacío total de sonido, de aire, de esperanza para ellos. La fachada se había derrumbado. El castillo de naipes, construido con mi dinero y mi culpa, se había venido abajo con un solo soplido de la verdad. El rostro de mi padre se había tornado de un color grisáceo. Mi madre sollozaba en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas sin que ella hiciera el menor intento por secarlas. Leandro miraba la escritura como si fuera una serpiente a punto de morderlo, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Valeria fue la primera en reaccionar. Su furia se descompuso en una desesperación infantil. «No, no puedes hacernos esto, Jimena», gimoteó, su voz perdiendo toda su fuerza. «Somos familia. Soy tu hermana». «Fui tu hermana durante 15 años», repliqué, y el hielo en mi voz me sorprendió incluso a mí. «Fui tu hermana cada vez que pagué tus deudas, cada vez que financié tus caprichos, cada vez que sacrifiqué mis propios sueños por los tuyos. Fui tu hermana el domingo, cuando llegué a casa de nuestros padres esperando, por una vez, un poco de interés en mi vida, y a cambio recibí una exigencia y un insulto. Ese día dejaste de ser solo mi hermana y te convertiste oficialmente en mi peor inversión». Leandro, recuperando un ápice de su falsa valentía, se enderezó. «¿Y qué esperas? ¿Que te aplaudamos? ¡Nos vas a demandar! ¡Esto irá a juicio!». El licenciado Bernal sonrió por primera vez en toda la reunión. Fue una sonrisa fina, sin alegría, puramente profesional. «Señor, le recomiendo encarecidamente que no siga esa línea de acción. Tenemos pagarés firmados, reconocimiento de deuda por escrito, y francamente, la estructura legal del fideicomiso es inexpugnable. Un juicio solo resultaría en su humillación pública y en la adjudicación de costas procesales en su contra». Fue entonces cuando mi tía Ofelia, que había permanecido como una observadora silenciosa, habló. Se dirigió no a mí ni a Valeria, sino a mi padre y a mi madre. «Arturo, Marta», dijo, y su voz, aunque suave, llenó la sala. «Mírense, miren en lo que han convertido a sus hijas. A una la convirtieron en una niña malcriada de 32 años, incapaz de asumir la más mínima responsabilidad. Y a la otra, su mirada se posó en mí con una tristeza infinita. La convirtieron en un banco. Le enseñaron que el amor se compra, que su valor residía en su capacidad para proveer. ¿Alguna vez le preguntaron si era feliz? ¿Alguna vez celebraron sus logros sin pensar en qué podían sacarle?» Mis padres agacharon la cabeza, avergonzados. El discurso de mi tía había dado en el clavo de su culpa, el núcleo de su fracaso como padres. Yo volví a tomar la palabra, retomando el control. No iba a permitir que esto se convirtiera en una sesión de terapia familiar. Era una negociación de los términos de la rendición. «No voy a echarlos a la calle mañana», dije, y un suspiro colectivo de alivio recorrió su lado de la mesa. «No soy un monstruo, aunque ustedes me hayan tratado como si no tuviera sentimientos. Pero las cosas van a cambiar, drásticamente, y estos son mis términos, no son negociables». Me senté, proyectando una calma que no sentía del todo. Por dentro, mi corazón latía con fuerza. Era el momento de la verdad. Primero, la camioneta de lujo se olvida. De hecho, van a vender la que tienen actualmente y comprarán un auto modesto y funcional. Necesito ver el contrato de venta en 30 días. Segundo, Leandro y Valeria
Ambos deberán presentarme pruebas de un empleo estable y legal en un plazo de 90 días. Se acabó el vivir de proyectos y asesorías. Tercero, firmarán un acuerdo de reestructuración de deuda. No les voy a cobrar los 10 millones, porque sé que es imposible. Pero firmarán un plan de pagos legal por una cantidad simbólica. 200,000 pesos, a pagar en 5 años. No me importa el dinero. Me importa que entiendan, cada mes, el peso de una responsabilidad financiera. Cuarto, la colegiatura de mis sobrinos. Seguiré pagándola porque ellos no tienen la culpa de los padres que les tocaron. Pero el pago se hará directamente a la escuela. No volverán a ver un solo peso mío en sus cuentas bancarias. Todo el apoyo económico adicional para cualquier cosa se termina hoy. Y quinto y último, los miré a todos, incluyendo a mis padres. Quiero una disculpa. No aquí, no ahora, bajo presión. Quiero que me la pidan en privado, en casa de tía Ofelia, cuando hayan entendido de verdad el daño que me han hecho. Hubo un largo silencio mientras procesaban el ultimátum. Era un salvavidas, pero uno que venía con el peso de la humildad y el trabajo duro. Era, para ellos, casi un castigo peor que la ruina total. Finalmente, mi padre, con la voz rota, asintió. «Está bien, Jimena, lo haremos». Valeria no dijo nada. Solo lloraba en silencio, una niña a la que le acababan de quitar todos sus juguetes. La reunión terminó. Se fueron en silencio, dejando las carpetas sobre la mesa como si quemaran. Los vi salir del edificio, más pequeños, más encorvados. Por primera vez, se veían como personas normales, no como los reyes de un reino imaginario que yo había construido para ellos. Los meses que siguieron fueron extraños, silenciosos. La comunicación se redujo a correos electrónicos formales del licenciado Bernal y actualizaciones ocasionales de mi tía Ofelia. Vendieron la camioneta. Valeria consiguió un trabajo como recepcionista en un consultorio dental. Leandro empezó a trabajar en el almacén de un primo lejano. Cumplieron con la firma del plan de pagos. La primera transferencia de su pago mensual llegó a mi cuenta. Era una cantidad insignificante para mí, pero sabía que para ellos representaba un esfuerzo monumental. La disculpa nunca llegó. Nuestra relación, o lo que quedaba de ella, se congeló en un limbo de formalidad y resentimiento. No hubo más domingos de carne asada. Las llamadas de cumpleaños se volvieron mensajes de texto escuetos. Mis sobrinos eran el único puente que nos unía, un puente frágil que yo mantenía con transferencias directas a su escuela. Una tarde, varios meses después, estaba en el balcón de mi departamento, mirando la ciudad que se iluminaba al anochecer. Me sentía en paz, una paz extraña, agridulce. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla era mi propia familia y las ruinas seguían humeando. Me había liberado de una carga que no era de dinero, sino de la expectativa, de la esperanza agotadora de recibir un amor que nunca estuvo destinado para mí. Había recuperado mi vida, mi dinero, mi dignidad, pero en el proceso había confirmado una verdad dolorosa. A veces, la única forma de salvarte a ti mismo es destruyendo la ilusión de lo que más anhelabas. Tomé el control de mi vida, sí, pero el precio fue la familia que siempre soñé tener. Y ahora, en este silencio nuevo y vasto, a menudo me pregunto si el perdón es posible, o si hay heridas que simplemente no cierran, que solo aprendemos a llevar con nosotros. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado o te has sentido identificado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensan.